Durante toda la historia del hombre, la familia ha sido muy duramente atacada por Satanás. Desde el inicio del matrimonio que Dios instituyó en Génesis 2:24, comenzaron los ataques del diablo en contra de la familia. Primeramente atacó a Adán y a Eva para destruir la relación que tenían con Dios, y al destruir esa relación implantó en ellos la semilla del pecado que estaría germinando y acechando a todas las generaciones posteriores. Y esto lo hizo Satanás con el fin de evitar que se constituyeran familias de adoradores de Dios, porque Satanás odia todo lo que tiene que ver con Dios. Y siendo la familia una institución creada por Dios para que por medio de ella se formen verdaderos hijos suyos, es ahí donde Satanás se enfoca en atacar más a la familia. Satanás no quiere que haya familias en las cuales Cristo esté en medio de ellas. Él odia todo lo que tiene que ver con Dios. Sus ataques son feroces, son tenaces. Cuando una familia comienza a cultivar esa relación con Dios, Satanás ataca más duramente. Y en todas las épocas podemos encontrar diferentes ejemplos de la manera en cómo el diablo ha venido atacando y buscando destruir a las familias. La historia nos demuestra desde el inicio de la creación cómo Satanás de diferentes maneras ha buscado la forma en que estas familias no estén cerca de Dios. Sin embargo, en la época actual, toda la fuerza maligna del infierno ha apuntado sus baterías para dar la última batalla en contra de las familias, pues el diablo sabe que le queda muy poco tiempo. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cercana y Satanás lo sabe. No sabemos nosotros cuándo, por supuesto, pero sabemos que está cercana. Satanás sabe todo ello y trata de apuntar toda su artillería para que las familias se separen de la presencia de Dios. Ese es el objetivo primordial que tiene el diablo. El divorcio, el feminismo, el aborto, el movimiento LGBT, la educación en las escuelas, principalmente con la sexualidad, la pornografía, los derechos de los niños que son protegidos supuestamente por el Estado para evitar que los padres ejerzan la educación sobre ellos. Todo esto va enfocado a la destrucción de la familia, y si a eso nosotros le agregamos las redes sociales, cómo eso se va dispersando tanto a través del mundo, nos vamos a dar cuenta entonces la gran magnitud del peligro en que se encuentran las familias cristianas. La ignorancia que tienen las familias respecto a la Escritura también invariablemente es la causa de que muchas de ellas estén apartándose de los caminos del Señor. Y es por esto, hermanos, que en este inicio de año es mi deseo y es la petición de mi corazón hacia Dios que nosotros nos hagamos el propósito de formar a nuestras familias dentro del plan de Dios. Porque si no lo hacemos así, hermanos, yo les garantizo que vamos a pasar muchos dolores de cabeza, y con el tiempo habrá en nosotros sentimiento de frustración y de arrepentimiento por no haber luchado por nuestras familias. Así que el tema que vamos a desarrollar en la meditación de esta mañana es acerca de la adoración familiar. La adoración familiar también se le llama el culto familiar o el devocional familiar. Y con esto, hermanos, espero que nosotros podamos poner mucho empeño en que en este inicio de año nos preocupemos más por nuestra familia. Todos tenemos familia por lo cual preocuparnos. Aun cuando nuestros hijos ya estén grandes, ya estén separados de nosotros, tenemos también esa obligación y tenemos ese deseo incluso en nuestro corazón de que nuestros hijos
vayan por los caminos correctos. Con mayor razón es nuestro deber llevar a nuestra familia por los caminos de Dios cuando nuestros hijos aún los tenemos con nosotros. Y más aún cuando nuestros hijos aún son pequeños. Así que en esta predicación vamos a tocar 3 puntos. Número 1, vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la familia. Número 2, qué nos dice la Biblia sobre la adoración familiar. Y número 3, qué motivos tenemos para llevar a cabo el culto de adoración familiar. Antes de iniciar, hermanos, esta fue una introducción, pero antes de iniciar esta predicación, quiero hacer un reconocimiento a un libro, porque de ahí he tomado la mayor parte de este tema. Es un libro que se llama Una teología de la familia y está editado por Jeff Pollard y Scott Brown. Es un libro en el cual se ha recopilado mucho material de teólogos puritanos reformados, principalmente de los siglos XVII, siglo XVIII, algunos más modernos, pero de grandes teólogos. Hay teólogos que podemos nosotros reconocer como Joel Beeke, Richard Baxter, Juan Calvino, John Bunyan, el del Progreso del Peregrino, Jonathan Edwards, Martín Lutero, Martin Lloyd Jones, Robert McCheyne, Matthew Henry. Son cerca de 60 los escritores que dejaron plasmado unos escritos extraordinarios, porque Dios trabajó grandemente con los puritanos de aquellos siglos. Se manifestó grandemente con estos hombres que Dios utilizó para que nosotros pudiéramos beneficiarnos de sus escritos. No tiene copyright, no estamos, al tomar yo este material, parte de este material, no estoy haciendo nada ilegal, puesto que son escritos muy antiguos. Yo ya vi en el libro, no tiene ningún impedimento el que nosotros podamos tomar, y yo quise nada más hacerlo de esa manera, como una manera de reconocimiento. Vamos entonces, hermanos, a orar y a poner en manos del Señor esta predicación. Que Dios nos ayude a tener un corazón dispuesto para tener las cosas para el Señor, y a poner a nuestra familia siempre bajo su cuidado. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por este momento que nos das, en el cual podemos escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que esto caiga en corazones fértiles, que podamos nosotros movernos a buscar siempre el bienestar de nuestra familia, y en este caso su bienestar espiritual. Danos, Señor, corazones también dispuestos para recibir este mensaje. Te pido que me des la sabiduría que necesito para poder expresarlo, y todo te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El primer punto que vamos a ver, hermanos, entonces, es qué dice la Biblia acerca de la familia. Hay quienes dicen que la Biblia no menciona mucho acerca de la familia, de lo que podemos nosotros hacer o qué Dios tiene para la familia. Principalmente hay quienes dicen que mucho menos en el Nuevo Testamento se tratan temas acerca de la familia. Sin embargo, esta es una opinión errónea, puesto que en la Biblia tiene mucho que decir respecto de la doctrina de la familia. Y es importante que nosotros recuperemos la convicción de que el propósito de Dios para la familia y sus instrucciones de mantenerla es de vital importancia, sobre todo para estos tiempos. Dios creó a la familia como un elemento muy importante en el cumplimiento de su propósito eterno. Y en estos propósitos podemos encontrar 3 puntos en los cuales nosotros vamos a poder ver cómo Dios
tiene desde el inicio de la historia del hombre un propósito específico para la familia. Podemos ver en primer lugar que Dios creó a la familia para dar una estructura y un orden en la relación entre los seres humanos. Este es el primer propósito por el cual Dios crea la familia, para dar una estructura, dar un orden a la relación entre los seres humanos. Todas las relaciones colectivas tienen su fundamento en la familia. Es como, por ejemplo, un edificio. Un edificio, los cimientos son los que sostienen toda la base de la estructura. Así es en el ámbito social. La familia es ese cimiento fuerte que sostiene la estructura de toda la sociedad. La orden dada por Dios al hombre y a la mujer en Génesis 2:24 de unirse en una sola carne y de crecer y multiplicarse llevaba implícita la formación de una familia que fuera la base de una sociedad ordenada. Por eso hay una frase que dice familias sanas forman sociedades sanas, porque la familia es la estructura que sostiene toda la armazón que es la sociedad. Hay una frase también que dice, familia, como va la familia, va la iglesia, como va la iglesia, va la nación. ¿Por qué? Porque la familia es donde se forma el carácter de los hijos. Allí es donde inicia realmente la formación de ellos. Otro de los propósitos por los cuales Dios crea la familia es con el fin de transmitir el evangelio de generación en generación. La comisión dada por Dios a Abraham fue la de transmitir a todas sus generaciones las enseñanzas que Dios le daba a él. Y estas enseñanzas tendrían que ser transmitidas de generación en generación, porque las familias son las que iban a ser los portadores de las bendiciones celestiales. La transmisión de este mensaje del evangelio que Dios le daba a Abraham tenía que ser de generación en generación para que de esta manera todos recibieran las bendiciones celestiales. Génesis 18:17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y luego dice el 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Sin una enseñanza familiar respecto de las cosas de Dios por parte de Abraham, estas no hubieran sido preservadas las enseñanzas. Era la manera en que Dios había dispuesto de que se transmitieran. Claro que Dios pudo haberlas transmitido de otra manera, enviando ángeles quizá, pero era la manera que Dios dispuso de que fueran transmitidas de generación en generación, de familia en familia. No había otra manera de que fueran transmitidas. El siguiente punto es que Dios diseñó a la familia para que fuera una demostración viva de la gloria del evangelio. Cuando cada uno de los miembros de la familia actúan de acuerdo a los mandamientos de Dios, se convierten en una demostración viva de la gloria del evangelio. Es un reflejo de que Dios ha moldeado o ha cambiado el corazón de esos miembros de la familia cuando estos actúan de la manera en que Dios lo demanda. Cuando un esposo se entrega a su esposa sin egoísmo, la ama así como Cristo amó a su iglesia, este esposo se convierte en la demostración viva de la gloria del evangelio, como dice Efesios 5:25.
Todo lo contrario, un esposo que actúa de manera diferente a como manda la Escritura, se convierte en algo lo cual Dios no le ha mandado que sea. Es un rechazo, es un reflejo defectuoso de lo que realmente Dios tiene para este esposo. Cuando la mujer actúa sometida, sumisa y respetuosa con su marido, también se convierte en una demostración viva de que la gloria del Evangelio ha cambiado a esa mujer. Así también cuando un hijo es obediente a sus padres y que no es rebelde, también se convierte en una demostración viva de la gloria del Evangelio. Efesios 6:1. Así que, hermanos, el primer punto nos habla acerca de para qué el Señor diseñó la familia. ¿Cuál fue el objetivo de que Dios diseña la familia? El segundo punto que vamos a ver es qué nos dice la Biblia sobre la adoración familiar. Y aquí, hermanos, podemos ver varios ejemplos a través de la Escritura. El primer ejemplo que tenemos es el de Abraham. Abraham fue reconocido por Dios y además fue llamado su amigo, el amigo de Dios, por su devoción a Dios en su hogar. Ya vimos ahorita Génesis 18:19, donde dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí en este versículo el Señor elogia a Abraham por la manera de instruir a su familia. Lo tiene además como un amigo al darle a Jehová a conocer a Abraham las cosas que iba a hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué dice? ¿Cuál es la razón que dice? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Esto era lo que motiva al Señor de elogiar a Abraham y de tratarlo como su amigo, porque sabía que Abraham iba a ser un hombre piadoso y que esa piedad la transmitiría a sus hijos. La frase de este versículo que dice, yo sé que mandará, nos habla de la autoridad que Dios le había dado como padre a Abraham para que, siendo cabeza del hogar, utilizara esa autoridad para transmitir a su familia los preceptos de Dios y para hacerlos que se cumplieran. Y esa es la autoridad que Dios le da a cada cabeza de familia, a cada uno de nosotros, a cada hombre. Dios le da esa misma autoridad. Dice, yo sé que mandará. Y debemos de ejercer esa autoridad, hermanos. Hemos de preguntarnos nosotros, ¿estamos realmente ejerciendo esa autoridad en nuestra familia? ¿Estamos tomando la autoridad que Dios nos da para poder transmitirle a nuestra esposa, a nuestros hijos, los caminos del Señor, así como Abraham lo hizo? Dice la Escritura que nosotros somos linaje de Abraham. ¿Realmente estamos actuando como linaje de Abraham? Gálatas 3:29 dice que si nosotros somos de Cristo, linaje de Abraham somos. Y si nosotros estamos obedeciendo aquel mandato de instruir a nuestras familias, estamos siendo linaje de Abraham. Y si somos linaje de Abraham, somos linaje de Cristo. Pero realmente estamos llevando a cabo esa comisión que Dios nos ha dado. Si nosotros somos de Cristo, tenemos que seguir los mismos pasos de Abraham en cuanto a instruir a nuestras familias en las cosas de Dios. Otro ejemplo más de un hombre piadoso que instruye a su familia lo tenemos en el caso de Josué. Un caso muy, muy conocido, hermanos, que tenemos como ejemplo de alguien que entrega su vida al Señor. Dice Josué 24:14, dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servid a Jehová,
escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta declaración la hace Josué en el discurso de despedida, cuando entrega la tierra a los israelitas, la tierra prometida. Recuerden que Josué había sido nombrado por Dios para meter a los israelitas en la tierra prometida y repartirle a cada uno como correspondiera. Josué era un hombre con muchas responsabilidades. Josué era un hombre que lo más probable es que no tenía tiempo para muchas cosas. Tenía una gran responsabilidad ante Dios, era el jefe supremo del ejército de Israel, comisionado para conquistar la tierra prometida. Pero aún así, con sus múltiples ocupaciones, Josué no dejó que esto le impidiera llevar en su hogar la instrucción familiar. Para él lo más importante era que su familia conociera los planes de Dios, los caminos de Dios, y que fuera transmitido a sus demás generaciones. Era de vital importancia que su familia y la familia de todos los israelitas conocieran los planes de Dios y las leyes de Dios, para que por medio de ella tuvieran la libertad que Dios les había otorgado. Sin embargo, más adelante en el libro de Jueces vemos el resultado de aquellos hombres que omitieron el transmitirle a sus familias los caminos de Dios. Cómo el pueblo de Israel pasó de ser conquistador a ser conquistado. Porque la ira de Dios se encendió con Israel, porque después, dice la Escritura, porque después de Josué se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Y por qué se levantó esa generación que no conocía a Dios? Porque los padres no se preocuparon por transmitirle la palabra de Dios a sus hijos. Así que, hermanos, si usted no lleva a cabo en su hogar un culto de adoración familiar o devocional familiar, como quiera llamarle, usted está levantando una generación que no va a conocer a Dios. Se va a perder. Yo recuerdo cuando unos años atrás, no tan solo estaba pequeño yo, sino ya estaba grande, como en los hogares, recuerden que aquí en México, pues los hogares, la mayor parte, sobre todo en años anteriores, eran católicos, pero aún así se preocupaban por instruir a sus hijos en la religión católica. Llevaban a sus hijos a la iglesia, los metían a estudiar catecismos, y ahora, hermanos, vean ustedes las familias, muchas de las familias católicas, las que yo conozco, no sé si más o todas, ya no instruyen a sus hijos en los caminos del Señor. Se preocupan por otras cosas menos por su instrucción religiosa. El mundo poco a poco, el Islam está avanzando a grandes pasos en el mundo, porque ellos tienen esa devoción, aunque errónea. No estamos hablando aquí de lo que es la verdad, porque sabemos que la única verdad es el cristianismo, nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de cómo las personas van perdiendo esa transmisión de sus valores o de sus creencias hacia las siguientes generaciones. Ya no hay esa preocupación de las familias por llevar a sus hijos y acercarlos cuando menos a la religión que profesan. Ahora, hermano, no es suficiente con que usted venga y traiga a su familia a la iglesia cada domingo. Está bien y es bueno y muy bueno, pero no es suficiente. Usted tiene que llevar a su familia en su iglesia un devocional familiar para que su familia esté creciendo constantemente en los caminos del Señor. Permítanme leerles lo que escribió un pastor y teólogo puritano del siglo XVII llamado Richard Baxter.
Dice así: si descuidamos el deber familiar, arruinamos todo. ¿Qué podemos lograr nosotros los ministros para reformar una congregación si todo el trabajo tenemos que hacerlo solos y las cabezas de familia no cumplen las obligaciones que les corresponden? Si la obra del ministro comienza haciendo algún bien en algún alma de una familia, el hecho de que dicha familia sea indiferente, mundana y no ore, lo apagará o dificultará en gran manera. En cambio, si podemos conseguir que los que gobiernan a sus familias cumplan su parte, haciéndose cargo de la obra donde nosotros la dejamos y prestan su ayuda, cuánto bien puede resultar. Por lo tanto, les ruego que hagan todo lo que puedan para promover el cumplimiento de esto, si anhelan tener una verdadera iglesia. Eso es lo que escribió este pastor reformado puritano del siglo XVII. Así que, hermanos, tenemos que esforzarnos nosotros para que nuestras familias sean llevadas por los caminos del Señor. Y podemos encontrar más ejemplos de hombres preocupados por instruir a sus familias en el Antiguo Testamento. Tenemos el caso de David, el caso de Job, pero también en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo no solo de hombres como Cornelio o como Aquila, que instruyeron a sus familias en los caminos del Señor, sino también tenemos el caso de mujeres que, a falta de una cabeza piadosa varonil en el hogar, ellas tomaron la obligación y fueron reconocidas por la Escritura como mujeres entregadas a Dios. Tenemos el caso de Loida y Eunice, la abuela y madre respectivamente de Timoteo, quien dice la Escritura que fue instruido desde la niñez por ellas en la palabra de Dios. Y aquí podemos tomar nosotros en este ejemplo para ustedes, hermanas, si en su familia no hay un hombre creyente o no está tomando la responsabilidad como cabeza de familia, desobedeciendo los mandatos de Dios que Dios le ha encomendado a este hombre, que cuando no está tomando, no hace un culto familiar, realmente está tomando el papel de un incrédulo. Pero cuando eso sucede, hermana, usted tiene la obligación y la facultad de hacer un devocional familiar. ¿Por qué? Porque usted viene siendo, después de su esposo, viene siendo una cabeza de sus hijos. En el caso de Loida y Eunice, que eran la abuela y la madre de Timoteo, dice la tradición que el esposo o sea, el padre de Timoteo era un hombre incrédulo. Pero ellas no se detuvieron en esto. Ellas sabían que tenían una responsabilidad hacia sus hijos. Y es la manera en que usted también, hermana, tiene una responsabilidad. La responsabilidad recae sobre el varón, pero si usted es una hija de Dios y ama a Dios y ama a su familia, llévelos a sus hijos por los caminos de Dios. Si el varón, la cabeza del hogar, no lo hace, él tendrá que responder ante Dios, pero usted quedará libre de esa demanda cuando usted sí actúa de la manera en que Dios lo demanda para ello. Y usted verá, hermana, los frutos de su obediencia en sus hijos, en los resultados y en la crianza de sus hijos. Ahora, el punto número 3. ¿Qué motivos tenemos para llevar a cabo el culto de adoración familiar? El primer motivo para llevar a cabo el culto de adoración familiar es el de darle la gloria a Dios. Dios nos salvó de la condenación eterna. Él pagó con su sangre el precio que nosotros debíamos de haber pagado y de esa manera nosotros poder entrar en una relación de amistad con Dios. Por medio de esa salvación que Cristo hizo por nosotros, nosotros hemos sido llamados hijos de Dios.
Así que qué mayor privilegio tenemos nosotros, hermanos, que ese de ser llamados hijos de Dios. ¿Y acaso este no es un motivo suficiente para estar agradecidos y darle la gloria de Dios como familia? Porque no únicamente nos ha salvado a nosotros, sino que nos ha dado el privilegio de poder transmitir a nuestros hijos ese mensaje de salvación, y es por ello que nosotros estamos obligados moralmente en glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho con nosotros. Usted puede decir, yo sí glorifico a Dios todos los días en mis oraciones, mi comportamiento, leo la Biblia, mis conversaciones han cambiado, me reúno a glorificar a Dios los domingos en la iglesia, también me reúno con los hermanos y glorificamos a Dios, y está bien, pero ¿qué hay con nuestra familia? Nuestra familia también necesita de conocer a Dios. Nuestros hijos no son salvos porque nosotros se los transmitamos. Nuestros hijos se van a salvar porque ellos mismos tomen la decisión de entregar su vida y su corazón a Cristo. Pero si nosotros no nos preocupamos por enseñarles ese mensaje del Evangelio, esa vida piadosa, nuestros hijos también se van a perder. Es por eso la importancia de que nosotros llevemos a nuestra familia en agradecimiento a Dios por las bendiciones que nos ha otorgado. ¿Acaso, hermano, no siente usted el deseo de que sus hijos sepan las maravillas que Dios hizo en su vida, cómo Dios lo rescató de una vida de pecado, de una vida de maldad? Y cómo por eso ahora usted ha deseado entregar su vida a Él, y cómo usted ahora ama a Dios cuando antes aborrecía a Dios, cuando antes caminaba en completa desobediencia a Dios. Dios lo rescató, y eso sus hijos deberían de saberlo. El Señor les dijo a los israelitas cuando los sacó de la esclavitud de Egipto, que les contaran a sus hijos todas las maravillas que Dios había hecho, todos los portentos grandiosos que Dios había hecho para rescatarlos de la servidumbre de Faraón. ¿Y por qué les daba las leyes? Para que las cumplieran y para que les fuera bien. Y es así como nosotros lo debemos de hacer. Debemos de decir a nuestros hijos cómo Dios nos rescató de la esclavitud, cómo Dios nos ha dejado su palabra, para que nosotros al cumplir esa palabra nos vaya bien en la vida donde Dios nos va guiando. Deuteronomio 6, 20 y 21 dice: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y el versículo 24 dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Así que, hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos a glorificar a Dios en nuestra familia. El segundo motivo para llevar a cabo el culto de adoración familiar es para proteger a nuestros hijos del pecado. Es muy probable que usted como cristiano se preocupe de estar usted protegido en contra del pecado. Trata de evitar las tentaciones, pide perdón a Dios por sus pecados y utiliza usted todos los medios de gracia que tiene a su alcance para ello. Pero la pregunta es, ¿se preocupa por cuidar también la vida espiritual de sus hijos y darle las herramientas necesarias para protegerse de este mundo cada vez más atrayente hacia el pecado que los lleva a la destrucción? Los padres se preocupan mucho por sus hijos, nos preocupamos por nuestros hijos, pero regularmente le damos mucho énfasis a la prosperidad, a sus estudios, a su felicidad temporal, y nos preocupamos más de eso que de su prosperidad y su felicidad eterna.
A los hijos se les rodea de comodidades, se les otorgan regalos que los empujan a vivir dentro de una sociedad mundana, vanidosa, carente de piedad. Y estos hijos van creciendo como personas superficiales, orgullosas, ociosas, desobedientes, insolentes. Y mira, hermano, mientras más colme usted de regalos a sus hijos, mientras más trate de agradarlos en todo lo que sus hijos le pidan, ustedes van a ir formando personas que los van a ir tratando más mal a ustedes. Esto parece irónico, pero así es. Los hijos se van formando de tal manera que van despreciando a los padres, porque esto se ha visto en muchas ocasiones. El hijo se va formando de una manera tan vanidosa y tan orgullosa que cuando no recibe lo que el padre le da, lo que tiene acostumbrado a darle, el hijo comienza a despreciar a sus padres, porque no les han formado los valores que realmente tienen el peso necesario para crear hijos piadosos, hijos que amen a sus padres. ¿Cómo van a formar hijos que los amen a ustedes si los han ido formando únicamente en cuestiones de vanidad? Satisfacerles sus necesidades de entretenimiento. El pastor Bory Bockham tiene una frase que dice: si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado como padres. Debemos ver a nuestros hijos como aquellos pequeños árboles que necesitan ser plantados junto a corrientes de agua, para que su tiempo, como dice la Escritura, den fruto a su tiempo, que sea un fruto de agrado a Dios, y no plantarlos en tierras estériles, tierras áridas, donde se van a marchitar por el pecado. Van a morir de inanición estos hijos cuando no tengan ese conocimiento de un Dios bueno, de un Dios amoroso. Se van a perder, hermanos. Y el tercer motivo para llevar a cabo el culto de adoración familiar es producir un verdadero gozo en el hogar. Salmo 133, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es una verdadera delicia tener un culto familiar. Dice la Escritura que los ángeles en el cielo se deleitan permaneciendo adorando a Dios día y noche. ¿Por qué nosotros no hemos de estar felices adorando en familia a Dios constantemente? ¿Por qué no adoramos a Dios en compañía de los seres que más amamos, que es nuestra familia? Esto, hermanos, es como un anticipo de aquello que vamos a disfrutar en el cielo cuando estemos en la presencia de nuestro Salvador. Qué mejor que irlo disfrutando desde hoy en compañía de aquellos a los que Dios nos ha encargado nuestro cuidado. La adoración a Dios en familia trae como resultado una gracia y una paz que sobrepasa todo entendimiento. En una casa donde se olvida la adoración a Dios de forma familiar, solo hay mal humor, resentimiento, enojo, aburrimiento, mala educación, egoísmo centrado únicamente en las cosas personales. Los miembros de una familia que no tienen devocional familiar se encierran en sus habitaciones, cada uno por su lado. Buscan su propio entretenimiento. Toman otros dioses que no es el Dios verdadero, porque eso hacen. Hacen dioses del entretenimiento. Hacen dioses
de todo lo que les trae satisfacción. Es una especie de idolatría que los aparta del verdadero Dios. Y la práctica de la adoración familiar lo que hace es impide que se formen en las familias todos estos males. Y hace que la familia crezca un amor más entrañable entre cada uno de ellos. Esa es otra de las ventajas que tiene la adoración familiar. Y el cuarto motivo y último, hermanos, para llevar a cabo el culto de adoración familiar es para consolar durante momentos de prueba. Las pruebas tarde o temprano van a llegar a nuestras familias. No estamos exentos. Quizá ya llegó alguna prueba a su familia o va a llegar. Nadie se escapa de las pruebas. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, mas confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos previene de que va a haber pruebas, va a haber aflicciones en nuestras vidas. Pero qué consuelo nos da el saber que estamos confiados como familia en la bondad, en la soberanía, en el amor, en la providencia y en el poder de Dios. ¿Qué mejor consuelo de eso nos da una familia cuando sabemos que tenemos un Dios bueno? Un Dios que, aunque estemos pasando en momentos de aflicciones, sabemos que todo viene de parte de Él. Y que si viene de parte de Él es bueno para todos aquellos que lo aman, aun cuando no lo entendamos. Pero este consuelo no lo tienen aquellos que descuidan la piedad familiar. La familia piadosa que pasa por pruebas sabe dónde puede encontrar ese consuelo. Y eso solamente lo encuentra en la bendita palabra de Dios que ha sido apropiada por la familia y que los fortalece en los momentos que están pasando con oración, con lectura de la palabra, adorando a Dios. Porque el Señor se complace en esos momentos de aflicción, el Señor se complace en enviarles a su Espíritu Santo, al Consolador que derrama en cada uno de ellos el bálsamo que necesitan para pasar aquella situación en completa paz. Salmo 23 dice, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esto solo puede exclamarlo una familia que ora, una familia que juntos están adorando a Dios. Y la conclusión de esto, hermanos, es que Dios merece ser adorado por la obra que Cristo hizo en la cruz para salvarnos de la condenación eterna. Y que este mensaje de salvación debe ser transmitido a nuestros hijos. Porque al llevar a cabo nuestro culto de adoración familiar, además de estar adorando a Dios, estamos implantando en cada uno de ellos la semilla del Evangelio que germinará en sus corazones y que a su vez transmitirán ellos también a sus próximas generaciones. Con cuánto gozo nosotros podemos ver, hermanos, cuando escuchamos a personas que dicen, yo soy cristiano de quinta generación. Yo escucho a veces, sobre todo a predicadores, pastores de iglesias reformadas, que dicen, mi bisabuelo era pastor, mi abuelo era pastor, mi padre era pastor y ahora yo soy pastor. Porque se ha ido transmitiendo eso. Ese mensaje se va transmitiendo. Quizá ustedes tengan esa experiencia de haber llevado a cabo sus devocionales familiares y es un gran gozo, hermanos, es una satisfacción. Porque ahora nosotros vemos a nuestros hijos que han crecido. Nosotros tuvimos experiencia con nuestro hijo menor. Cuando nosotros venimos a Cristo ya grandes, mi esposa y yo, y pues nuestro hijo pequeño era el que estaba con nosotros. Tomábamos nuestro devocional familiar y cuando se casa nuestro hijo menor, yo no tuve necesidad de decirle a él que llevara un devocional familiar, porque él ya lo llevaba. Y me da mucho gusto cuando hablo con él y me dice,
no te pude contestar porque estaba en el devocional familiar. Y eso, hermanos, es una satisfacción que no tiene precio. Transmitirle a nuestros hijos eso, hermanos, es un gran gozo para nosotros. No descuidemos este medio de gracia tan importante. Vamos a proponernos en este año que inicia tener un devocional familiar. Y aquellos que lo hemos descuidado, propongámonos nuevamente hacerlo. Yo sé que es difícil a veces, hermanos, llevarlo a cabo, pero no es imposible, porque descuidamos nosotros esto que es tan importante por otras cosas que no tienen mayor importancia. Y aquellos que lo han estado llevando a cabo, hermanos, es mi oración que el Señor los siga fortaleciendo y animando, porque un hombre que ama a su familia tratará a toda costa que se pierda alguno de ellos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que nos dé ese deseo en nuestro corazón de poder tomar esta determinación de llevar a cabo nuestro devocional familiar en este año. Vamos a orar.